El tema que nos convoca el día de hoy es explicar en qué consiste el aprendizaje escolar. Para ello se han seleccionado 3 autores que se relacionan de forma complementaria. Ellas son Nora Lichiri, Juan del Val y Ricardo Vaquero. Comenzamos con el aporte que realiza Nora Lichiri, afirmando que la noción de aprendizaje supone concepciones referidas a la naturaleza del conocimiento y a las relaciones con el desarrollo de la inteligencia humana. El aprendizaje del sujeto educativo implica una relación de equilibrio entre la continuidad y la novedad. La continuidad hace referencia al aprendizaje extraescolar, los saberes previos, las concepciones y esquemas de interpretación del sujeto que aprende. Y no tener en cuenta estos conocimientos previos, por lo general, lleva al alumno al fracaso escolar, porque no se logra avanzar en el aprendizaje. Este sujeto que aprende tiene diferentes características, como es un sujeto activo porque piensa, tiene saberes, se plantea preguntas y se hace interrogantes. Al mismo tiempo, es un sujeto que tiene necesidades tanto afectivas y cognitivas y que se encuentra en permanente interacción con sus pares para la apropiación del conocimiento. Desde esta perspectiva, la propuesta parte o se centra desde lo que los sujetos saben y pueden hacer. Relacionado estos dos aspectos con 2 nociones fundamentales, la motivación y la comprensión. La comprensión implica generar ámbitos de aprendizaje que permitan el interés por el conocimiento. Un sujeto capaz de abordar problemas que no existen en el momento de su aprendizaje. Este proceso significa orientar hacia el conocimiento. Y la motivación, que es la otra noción, desarrollaremos más adelante. Los 3 elementos que menciona entonces la autora a tener en cuenta para el aprendizaje escolar es el sujeto que aprende, el contexto y el conocimiento. Para explicar el contenido, seguiremos trabajando con los aportes que realiza Juan del Val. Y él lo hace diferenciando el conocimiento científico con el conocimiento cotidiano, porque considera que el conocimiento científico es el aprendizaje escolar. ¿Qué tienen de común tanto el aprendizaje cotidiano y el conocimiento científico? Los 2 resuelven problemas. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es que mientras el sujeto en la vida cotidiana resuelve problemas sencillos, como por ejemplo asistir a una fiesta cuando somos invitadas a varias de ellas, que ponerse en un momento de salir, donde las consecuencias en esta situación no afecta de forma negativa al sujeto. Sin embargo, en el conocimiento científico, las soluciones llevan además más tiempo porque implican un método. Además, son más abstractos y buscan resolver problemas más generales y válidos a las personas en general. Entonces, la dificultad del aprendizaje escolar radica en que no se llega a comprender cuál es el origen. Y eso se debe a que no se transmiten de forma adecuada los conocimientos, porque no se enseñan los procesos que conducen al resultado. Durante mucho tiempo y hoy en día aún permanece y se enfatiza el resultado, es decir, poder
decir teóricamente lo que uno sabe, pero sin poder explicar cómo llegó a ese conocimiento, que tiene que ver también con los procedimientos. Para que se comprenda el proceso, es conveniente partir de los aprendizajes espontáneos, es decir, con problemas concretos o conocimientos previos del sujeto y relacionar con los conocimientos científicos. Los aportes que realiza Ricardo Vaquero sobre el aprendizaje escolar es la existencia de una gran variedad de tipos y modalidades que va desde la adquisición de las habilidades manuales más simples o sencillas a la comprensión de conceptos teóricos más complejos. Cabe aclarar que la secuencia de aprendizaje no siempre va de lo sencillo a lo complejo, o que la adquisición de lo complejo puede reducirse a la adquisición de los componentes más simples. El aprendizaje producido en situaciones educativas tienen tanto continuidades como diferencias con aquellos que se producen en aquellos que no tienen un objetivo intencional educativa explícita. Entonces, todo proceso de aprendizaje implica por lo menos la presencia de un sujeto que aprende, un objeto o contenido a aprender y un componente situacional o de contexto. ¿Qué característica tiene este sujeto que aprende, además de las mencionadas anteriormente? Es un alumno y como alumno tiene implicancias sobre factores como la motivación, las condiciones en las que está aprendiendo, las prácticas de evaluación, etc. Este sujeto escolar puede ser concebido como un sujeto además colectivo porque pertenece a grupos cuyo aprendizaje se regula en forma colectiva y simultánea, según la matriz comeniana de enseñar todo a todos. El contenido está definido por decisiones culturales y se concretan en decisiones curriculares. Existe cierta continuidad entre la construcción de los conocimientos cotidianos y la escolar. Esto no anula la diferencia entre la demanda del trabajo cognitivo que acarrea el dominio de la escritura, el cálculo o las concepciones científicas. Y por último, el contexto, que corresponde a una institución organizada con trabajo específico, normativas que regulan la concreción de sus fines, formas de comunicación particular, etc., que enfatiza la interdependencia de los componentes del aprendizaje. Y nos centraremos para cerrar esta clase en dos características fundamentales y que también se relacionan. ¿Cómo se explica entonces el aprendizaje escolar? En dos conceptos, como dije. Uno es la noción de carácter histórico. Y para ello se toma la idea de la escuela moderna, que es de carácter masivo, asociada a la constitución de la noción de infancia moderna. La sociedad comienza a proteger y a considerar al niño ubicado en la institución escolar en un papel central. Tanto la infantilización y la escolarización aparecen en la modernidad como dos fenómenos paralelos y complementarios. Pero hay que recordar que el carácter histórico de los procesos de escolarización llama la atención sobre el hecho que ni la escuela ni los alumnos son sitios ni sujetos naturales para producir aprendizaje. Muchas gracias.